Buenas tardes, damos 2 minutitos y comenzamos, por favor. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio con el trabajo del día de hoy. Nada más para recordarles, ya les mandé la presentación de lo que es igualdad de género en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Y terminando esta sesión, les voy a mandar igual la presentación de mediación y de convivencia escolar. El día de hoy vamos a ver mediación y convivencia escolar. Entonces, vamos a dar inicio con el trabajo del día de hoy. Ya si se van integrando más personas, bueno, ya los vamos aceptando. Voy compartiendo pantalla. ¿Sí se ve? Ustedes me dicen. Sí se ve. Sí, ok. Gracias. Bien, pues vamos a comenzar. Primero, analizando unas preguntas, unos casos para ir repasando todo lo que hemos visto y para que nos vayamos familiarizando con lo que son las preguntas de los instrumentos de valoración que nos van a hacer en cualquiera de sus modalidades. Entonces, fíjense, son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Esto lo retomamos o se retoma esta pregunta del Plan 2011. ¿A qué se refiere? Competencias, planes y programas de estudio, principios pedagógicos, campos formativos. ¿Quién me puede decir, por favor? Lo pueden escribir en el chat y ya lo voy leyendo. Ustedes díganme qué es esto del Plan 2011. Acuérdense que una de las estrategias que se implementan para la resolución de las preguntas en un instrumento de valoración son ir quitando las opciones que sean totalmente fuera de la realidad o que no tengan nada que ver. Entonces, la primera que es competencias, ya habíamos visto que una competencia es la movilización de los conocimientos, actitudes, valores para la resolución de un conflicto. Entonces, el enfoque es un enfoque competencial el que tenía el Plan 2011, entonces esa la quitamos. Cuando hablamos de planes y programas de estudio de educación básica en el 2011, hablamos de la RIEP, que es la Reforma Integral de Educación Básica, pero es algo muy general, la quitamos. Los campos formativos que nos da la opción D,
nos habla acerca de cómo o cuáles son las áreas en donde se van a desarrollar las diferentes asignaturas, entonces tampoco. Y la respuesta correcta entonces es principios pedagógicos. Los principios pedagógicos van a ser esas condiciones esenciales para la implementación del currículum, la práctica docente, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Acuérdense que habíamos visto, me voy a regresar tantito, voy a dejar de compartir para regresarme a lo que son los aprendizajes, perdón, le voy a mover rápido, perdón si se mueve muy rápido, me voy a regresar varias para que nos acordemos de los principios pedagógicos. No los vamos a volver a repetir, nada más para que nos acordemos, ¿sale? Aquí están. Aquí están. Esta es la presentación que quiero que recuerden. Entonces, son condiciones esenciales. ¿Cuáles son estos principios pedagógicos? Aquí están: centrar la atención en el estudiante, planificar para potenciar el aprendizaje, generar ambientes de aprendizaje, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje, poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de estándares curriculares y aprendizajes esperados, usar material educativo para favorecer el aprendizaje, evaluar para aprender, favorecer la inclusión para atender la diversidad, incorporar temas de relevancia social, renovar el pacto entre estudiante, docente, familia, escuela, reorientar el liderazgo e incluir la teoría y la asesoría académica a la escuela. Estos son los principios pedagógicos 2011. Acuérdense, ¿por qué estamos viendo Plan 2011? Porque la práctica actual sigue teniendo vigente el Plan 2011 y el Plan 2017. Todavía no entramos en operatividad de lo que es el Plan 2022. Entonces, nuestro plan operativo, es decir, lo que llevamos a la práctica, pues son estos dos planes y programas o estas reformas del 2011 y el 2017. Entonces, me regreso a las preguntas. Nuestra siguiente pregunta va un poco más acertada o tiene mayor semejanza a los ejemplos que nos manejan en los instrumentos de valoración. Acuérdense que como tal, los exámenes han variado mucho, eso es una realidad. Año con año van cambiando. Hubo un año en donde fue en el 2021 que los exámenes o esos instrumentos sí preguntaban como tal, pues había cuestionamientos teóricos, ¿no? Donde te preguntaban como tal una definición de algo e incluso se revolvía los niveles. Por ejemplo, en horas adicionales preguntaban de nivel preescolar, de nivel primaria y de nivel secundaria. Entonces ahorita ya están un poco más definidos y elaborados para que no exista esta como variación. Entonces, los casos que nos van a presentar en los instrumentos de valoración están elaborados a partir de problemáticas y cómo tu docente, tu directivo, le vas a hacer para darle solución. Entonces, fíjense, en la escuela primaria 5 de mayo del estado de Puebla, están por implementar un programa de desarrollo de habilidades digitales para los docentes. El director ha explicado a su equipo de docentes que es parte de su preparación docente el desarrollar competencias para servirse de las nuevas tecnologías. Ante esto, ha preparado algunas actividades previas para iniciar el curso. ¿Cuál de ellas no corresponde al desarrollo de habilidades que se proponen? Nos está pidiendo o debemos de analizar nuestra pregunta. El director lo que pretende es preparar un curso acerca de nuevas tecnologías, ¿no? O desarrollar las competencias de las nuevas tecnologías. Entonces, implementó un curso. ¿Cuál no coincide o cuál no tiene nada que ver? Fíjense, inciso A, deciden incorporar nuevos aprendizajes a través de la utilización de computadora portátil para que exploren libremente su paquetería y practiquen en un lapso de 1 hora en cada sesión del curso. B,
puesto que algunos maestros ya poseen algunas habilidades en el conocimiento y en el uso de las tecnologías digitales, permiten realicen parejas o equipos reducidos para explicar sus experiencias exitosas y cómo solucionaron al hacer frente a las situaciones desconocidas. C. Movilizar y socializar en plenaria aquellos conocimientos cognitivos movilizados por las competencias que hasta ahora posee cada docente para actualizarlas o adaptarlas a partir de una realidad del contexto del trabajo. D. Dejar que los profesores utilicen en horarios de recreo su equipo de cómputo portátil para no interferir en la planeación de sus clases regulares. ¿Cuál de todas estas cuatro opciones no tiene nada que ver? O sea, no corresponde al desarrollo de habilidades, al desarrollo de competencias digitales. Acuérdense, vuelvo a repetir, una competencia es la movilización de conocimientos, actitudes y valores para aprender o resolver algo. Entonces, ¿cuál de esas opciones no nos da nada? Nada que ver y está incluso disparatada. ¿Alguien me puede escribir en el chat o decírmelo? A ver, alguien escribe en el chat. La D, exactamente. La opción D es la que no tiene absolutamente nada que ver, ¿sale? Entonces, las anteriores de alguna manera están atendiendo el desarrollo de habilidades o implementan una estrategia para el desarrollo de habilidades tecnológicas o digitales, ¿no? De alguna u otra manera lo están atendiendo. Hay opciones A, B y C que dices, pues a lo mejor no desarrollas nada, ¿no? Pero está tratando de tocar ese punto y la D pues no tiene absolutamente nada que ver. Fíjense, es el colegiado integrado por el director y la totalidad del personal docente de cada escuela, encargados de planear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a que el centro de trabajo, de manera unificada, se enfoque a cumplir satisfactoriamente su misión. A, Consejo Técnico de Zona; B, Consejo de Participación Social; C, Consejo Técnico Escolar; D, Consejo Estudiantil. ¿Cuál vamos descartando totalmente porque es fuera de la realidad? Descartamos la D, Consejo Estudiantil, porque no tenemos nada que ver ahí, ¿sale? Está entre la A, B y la C. En la primera línea nos da el resultado. O sea, ahí tenemos ya las palabras clave. Director y total del personal docente de cada escuela. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Alguien me lo puede escribir en el chat? Apóyenme a escribirlo en el chat, por favor. La C, Consejo Técnico Escolar. SF es correcto. Fíjense, antes de pasar con la otra, es importante mencionarles, muchas preguntas del instrumento de valoración vienen en torno a consejos técnicos escolares. ¿Sale? En el caso de los que van para un puesto directivo, son tres los que deben de manejar, que es el Consejo Técnico de Zona, el Consejo de Participación Social y el Consejo Técnico Escolar. En el caso de los docentes, solamente se enfocan al Consejo Técnico Escolar y al Consejo de Participación Social. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el Consejo de Participación Social hay un docente, los docentes deben de involucrarse en la toma de decisiones junto con los padres de familia. ¿Sale? El Consejo de Participación Social es el único consejo que va a permitir la participación de los padres y madres de familia. El Consejo Técnico Escolar es el directivo junto con su personal docente y el Consejo Técnico de Zona es el supervisor junto con su equipo de directivos para tomar decisiones en cada una de las escuelas. ¿Sale? Entonces, muchas de las preguntas sí vienen referente a consejo técnico escolar. Todavía no llegamos a esa sesión, pero sí vamos a ver toda la parte estructural de estos tres consejos. Entonces, efectivamente es el consejo técnico escolar. Fíjense, aquí tenemos otra pregunta, pero aquí ya nos dan como más estrategias. Encontré estos reactivos, entonces son importantes analizarlos. Fíjense, nos dice las estrategias. Analiza la pregunta. ¿Qué es lo que se está preguntando? O sea, cada que ustedes lean un reactivo, identifiquen qué les preguntan, porque hay mucha paja en la pregunta. O sea, en el reactivo
muchas veces te dan muchísima información y lo que pregunta es algo concreto y toda la demás información pues es meramente de relleno, por así decirlo, para que te confundas, esa es la idea, para que exista una confusión en cuanto a la información. Entonces, primero identifica lo que te están preguntando. Dos, identifica conceptos clave. Tres, elimina enunciados que no den respuesta a los conceptos clave. Y cuatro, toma una decisión segura. Entonces, fíjense. En el siguiente planteamiento responde las preguntas que se presentan a continuación. El docente detecta que en su grupo dos alumnos enfrentan barreras de aprendizaje. Uno padece ceguera y el otro debilidad visual. Es decir, estamos ante una situación donde en el salón de clases hay dos alumnos con discapacidad, ¿sale? Y que aparte enfrentan una barrera para el aprendizaje. Recordemos que existe alumnos con o sin discapacidad y que enfrentan o no una barrera para el aprendizaje. Por lo que tienen que emplear estrategias didácticas para fomentar la interacción democrática, generar un clima de confianza en el aula, en especial con los estudiantes que enfrentan barreras para su aprendizaje. ¿Qué estrategia contribuye a eliminar las barreras para el aprendizaje del segundo alumno? Ojo, ¿se dan cuenta? Ya nos dieron información de más. ¿Cuál es la pregunta que nos están haciendo? ¿Qué estrategia contribuye a eliminar la barrera del aprendizaje para el segundo alumno? Es decir, para el alumno que tiene debilidad visual, no para el alumno que tiene ceguera. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la opción? A, utilizar materiales bibliográficos con caracteres más grandes de lo común. B, encomendar al alumno con un tutor que le apoye en la lectura. C, dejar mayor carga de tareas extraclase. Y D, canalizar al alumno a una escuela especial. Ojo, hay una pregunta totalmente absurda. ¿Cuál es una opción totalmente absurda. ¿Cuál es? La C, dejar mayor carga de tareas extraclase. Eso no tiene nada que ver, no le va a ayudar en absolutamente nada para aprender y sobre todo para minimizar su barrera para el aprendizaje. La opción D, canalizar al alumno de la escuela especial. ¿Qué creen que esté pasando con esa respuesta o con esa opción de respuesta? Pues estamos violentando su derecho a la educación. Estamos violentando el artículo primero, el artículo tercero y la Ley General de Educación. ¿Por qué? Porque estamos excluyéndolo. Lo estamos quitando directamente de el contexto de la escuela. Entonces, a pesar de que maneja la palabra canalizar, porque acuérdense que las escuelas tienen también la posibilidad de canalizar a ciertas instituciones que nos brinden apoyo para dar solución a algunas problemáticas, pero en este caso es un docente que ya detectó una problemática de aprendizaje en un estudiante. Y entonces, ¿quién debe de responder a esa problemática? ¿Quién debe de darle solución? Pues el docente, porque el docente no lo va a canalizar a una escuela especial, no lo va no va a hacer toda esa parte de gestión, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la opción adecuada? Está entre la A y la B. ¿Cuál ustedes me dicen que es? ¿A o B? ¿Qué dicen en el chat? La A, exactamente. La opción A es la más adecuada. Justamente una de las estrategias que tiene la Secretaría de Educación Pública para atender a alumnos que tienen debilidad visual es usar materiales macrotipo. Estos materiales macrotipo o libros macrotipo son libros grandotes que tienen letras más grandes, ¿sale? Para que una persona que tiene esa debilidad visual lo pueda aprender. Pero obviamente esos libros no se encuentran, ustedes saben, ya ese es el deber ser, ¿no? Pero ya en la realidad, pues si tienes que hacer una serie de gestiones para que supervisión te los baje, ¿no? Porque no se los dan a todas las escuelas, ni siquiera a todas las supervisiones. Entonces debe de haber como una gestión para que puedan existir esos materiales, pero están. Entonces, la A es la opción más correcta. La B no es una opción errónea, no es una opción
que esté fuera de la realidad, ¿sale? O sea, es una posible estrategia, pero aquí el quien le está dando la solución al alumno con debilidad visual, pues es otro alumno, no el propio docente. O sea, el docente es quien debe de dar esa solución, ¿sale? Vamos con la siguiente. Un docente pide a un alumno que se retire de la sesión por no poner atención. ¿Qué principio se está vulnerando? Laicidad, obligatoriedad, gratuidad, de calidad. ¿Cuál ustedes creen? Ya lo estoy quitando de la sesión, ¿no? Bueno, lo estoy sacando al alumno, ¿no? Y esa es una práctica muy común, donde los docentes, pues, ¿sabes qué? Salte, o vete a la dirección, o quédate allá afuera, o mejor, vete a orientación, ¿no? Es lo más común, vete a orientación y el alumno se la pasa toda la bendita hora en orientación. Ni siquiera a veces entra con el orientador, nada más anda allá afuera, ¿no? Pero bueno, ¿cuál principio se está vulnerando? Laicidad, obligatoriedad, gratuidad o el principio de calidad. Ustedes díganme ahí en el chat. No se preocupen, para eso estamos para aprender, pero necesito que me apoyen. A ver. D, de calidad. B, obligatoriedad. Ok. Vamos a ir descartando opciones, ¿sale? ¿Cuál es la más fuera de lo que nos está preguntando? La laicidad, ¿sale? Acuérdense que la laicidad es un principio filosófico de la educación que nos explica que la educación debe estar exenta de cualquier adoctrinamiento religioso, ¿no? O de cualquier práctica religiosa. Ese es el deber ser, pero les decía, no, pues justamente nos vamos de vacaciones de Semana Santa y pues eso da respuesta a una situación pues religiosa, ¿no? Entonces ahí como que hay contrariedad, pero bueno, eso no es otro análisis, ¿no? Obligatoriedad puede estar en obligatoria porque ustedes dicen que puede estar ahí. Gratuidad, acuérdense que la gratuidad tiene que ver con el no condicionar ninguna prestación de servicio por el pago, ¿no? Por un pago como tal, ¿no? Porque el Estado tiene la obligación de proporcionar todos los materiales, los instrumentos, las escuelas, la infraestructura, los libros, para que se dé se responda al artículo 3º constitucional, porque acuérdense que el Estado está obligado a proporcionar todo lo necesario para una educación básica, ¿sale? Y también una educación obligatoria. Y la calidad, que es la opción D. Acuérdense que la calidad es un concepto más amplio, ¿sale? Es un concepto o un principio filosófico que implica que la escuela la escuela, el docente, la propia educación debe de responder a las necesidades que un alumno tiene. Y no solamente necesidades académicas, sino también responder a la parte emocional. Entonces, hablamos de que es la opción B. La correcta es la opción B, la obligatoriedad. Vamos con este último y ya pasamos con nuestro tema central. Seleccionen las oraciones docentes que permitan establecer las reglas en el contexto escolar en corresponsabilidad con los alumnos. ¿Qué nos está preguntando? ¿Qué acciones está haciendo el docente para establecer reglas en el contexto escolar? Que ya sabemos que la palabra reglas ya no se maneja, ¿sale? Acuérdense que ya ocupamos nuevas terminologías, como son los acuerdos de convivencia. Entonces esta pregunta ya tenía algunos añitos, pero hagan de cuenta que dice, selecciona las oraciones docentes o las acciones docentes que permitan establecer los acuerdos de convivencia en corresponsabilidad con los alumnos. 1.
Consensuar entre los alumnos las reglas por establecer. 2. Solicitar a los alumnos el establecimiento de consecuencia por cada regla. D. Pedir a los alumnos lectura y firma del reglamento establecido por el docente. Y 4. Colocar en lugar visible las reglas que el docente y los alumnos redacten. ¿Cuál es la que no tiene nada que ver? La que se va de nuestra realidad es la 3. ¿Por qué la 3? Porque está pidiendo que los alumnos firmen un reglamento o un acuerdo de convivencia ya establecido y preestablecido más bien por el docente. Entonces aquí no hay nada de corresponsabilidad, no se fomenta la democracia, no se fomenta esa corresponsabilidad, esa coparticipación de ambas partes. Entonces la 3, nada que ver. La 1, consensuar entre los alumnos los acuerdos por establecer, puede ser. 2, solicitar a los alumnos el establecimiento de consecuencias por cada regla, puede ser, pero se va un poquito de la realidad, porque acuérdense que ya no son como tal, bueno, son consecuencias, pero ya se les maneja como consecuencias formativas. Ya no castigos, ya no sanciones, ¿no? Ya esas palabras ya no se pueden utilizar. 4, colocar un lugar visible de las reglas que el docente y los alumnos redacten. ¿Ustedes cuál creen que sea? Nos dan las opciones A, 1 y 2, B, 1 y 4, C, 2 y 3, D, 3 y 4. Si maneja la opción 3, ya está mal. Entonces la C y la D se descartan. Está entre la A y la B. A, 1 y 2, B, 1 y 4. La opción correcta es la B, 1 y 4. ¿Por qué? Porque en el 4 está, la acción es ponerlo en un lugar visible, sí, pero como tal, los están estableciendo, o sea, esas reglas las establecieron el docente y los alumnos, o sea, que hay una participación de ambas partes, ¿sale? Entonces es la B. Bien, voy a dejar de compartir y ya nos vamos con el tema central del día de hoy. Nuestro tema central del día de hoy es solución de conflictos. ¿Por qué solución de conflictos? Porque este tema como tal, aparte de que les va a servir en su vida cotidiana, en su vida profesional y en su vida pues, laboral, incluso hasta personal, muchas de las preguntas en las que nos arrojan el instrumento de valoración van en función de que hay conflictos en las escuelas, hay conflictos en los salones de clase, incluso como directivos hay conflictos entre docentes. Entonces, ¿cómo vamos a dar una solución adecuada que fomente un ambiente de convivencia sano y pacífico? Porque todas las opciones siempre van a ir en función de que se promueva un ambiente sano, un ambiente pacífico, se promueva la cultura de paz, se promueva la cultura de la legalidad. Siempre va a ir en función de que todos aquellos conflictos que surjan van a tener una solución sana y pacífica. Nunca va a haber opciones que bueno, nunca va a ser correcta una opción donde nos pongan que se agarraron a moquetazos o que se fomentó la violencia. Nunca va a ser esa una respuesta correcta. Vuelvo a repetir, ese es en el deber ser. Entonces, vamos a aprender primero qué es esto de conflicto, ¿sale? Nosotros primero tenemos que entender una cosa. El conflicto es algo natural, ¿sale? El conflicto es algo que ha venido conociéndose desde hace muchísimos años, desde que el hombre, bueno, el hombre y la mujer, el ser humano, ha entrado en convivencia junto con, bueno, en convivencia en sociedad o incluso con el medio, el ser humano ha entrado en ese conflicto. Es decir, hay una discrepancia de ideas, una discrepancia de opiniones o de decisiones. Entonces el conflicto es natural. Pero cuando hablamos de que ese conflicto se transforma en violencia, la violencia ya no es natural.
La violencia tiene una finalidad y la finalidad es dañar al otro. Entonces, cuando existe esa finalidad de dañar, de lastimar, de perjudicar, entonces ya no es natural, ya es algo premeditado, algo que ya está pensado pues para atacar o dañar. Entonces, ¿qué es lo que la educación básica y la educación en general en México pretende? Pues es que no se llegue a la violencia y vuelvo a repetir, se promueva esa cultura de la paz. Entonces, existen muchos estudios para la paz justamente que van a definir este conflicto como parte de la vida y para algo común que va a dar como resultado el detonador de capacidades y creatividades para que pues permita al individuo poder darle solución, ¿sale? Dentro de cualquier contexto, o sea, es en la cultura de los estudios para la paz y justamente la cultura para la paz, pues desarrolla esa creatividad para que la persona logre darle solución sin entrar en un ambiente violento y sobre todo, pues sin violencia, ¿no? O sea, sin agresiones como tal. Entonces, se va a entender que la escuela, como algo natural, pues va a ser un espacio conflictivo. O sea, cualquier relación humana, cualquier espacio donde se desarrolle el ser humano, donde se dé esa convivencia, pues es un espacio conflictivo. ¿Por qué? Porque los conflictos son naturales, o sea, es algo cotidiano en las relaciones, ¿sale? Porque las opiniones son distintas, los puntos de vista de las personas son distintas. Entonces, imagínense, si en casa que vivimos, no sé, 3, 4, 5 personas, a veces hay esos roces o esos conflictos por quién se va a bañar primero, por ejemplo. Imagínense en un espacio donde conviven durante un periodo de tiempo, pues 300, 100 personas, 200 personas, 300 personas, incluidos maestros y alumnos y alumnas. O sea, es algo, la escuela, algo natural donde siempre vas a ver el conflicto, ¿sale? Entonces, se van a dar estos conflictos y vamos a encontrar dos tipos de conflictos escolares. Los que ocurren dentro de las personas, también llamados dilemas, o sea, van a existir los dilemas que son esos cuestionamientos que cada una de las personas se hace de manera interna, ¿sale? Por ejemplo, tomar la decisión de si lo hago, no lo hago, me compro este coche, no me compro este coche, me compro este suéter, no me lo compro, si se ve bonito, se ve feo. O sea, algo personal, algo que cada uno de nosotros va a tomar la decisión, ¿sale? Imagínense en la escuela o transpónenlo a la escuela cuando el estudiante tiene ese dilema de si entrega o no entrega tarea. Él sabe que puede existir un conflicto, pero se queda dentro de esa persona. Y los que se suscitan entre varias personas, entre dos o más personas, pues son disputas, son interpersonales, es decir, más de uno, ¿sale? Y obviamente, ¿cuál es la solución ante estos conflictos? Una de las estrategias, pues es justamente la mediación escolar. Y el final de esta presentación, lo que vamos a aprender es justamente a la mediación escolar, cómo fomentar esa mediación escolar, ¿sale? Aquí ustedes ven dos imágenes, ¿sale? ¿Cuál de las dos imágenes es conflicto y cuál de las imágenes es violencia? Ustedes díganme, por favor. La 1, donde hay dos personas, la 2. ¿Cuál es conflicto? ¿Cuál es violencia? Conflicto la primera, ¿no, maestro? La de los dos chavos y violencia la otra. Exactamente. La primera es conflicto. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, o sea, el conflicto es algo, como lo dice aquí el texto, es algo natural. Es decir, a lo mejor estas dos personas vamos a ponerlo no en un ámbito de relación personal, es decir, quién sabe si sean o no sean novios, a lo mejor son amigos, conocidos, no lo sé. Pero estas dos personas tienen ideas que se contraponen o ideas distintas, puntos de vista distintos. Entonces entra ese conflicto, ¿sale? Hay un conflicto entre estas dos personas. Pero en la imagen 2
ya vemos efectivamente que ya hay agresiones. Ya hay gritos, hay agresiones, ya hay empujones, no lo sé. Entonces ya la segunda es violencia. Entonces, justamente la violencia es algo que se aprende, ¿sale? Es algo que puedes aprender, ¿no? Y justamente veíamos, bueno, yo veía un video en Facebook donde decía eh, que vale más establecer un diálogo en un conflicto cuando surgen a lo mejor en un choque, por ejemplo, de vehículos, es mejor dar como solución el diálogo al llegar a las agresiones, porque entonces quiere decir que una persona que llega a las agresiones físicas, quiere decir que se le terminaron las palabras, quiere decir que se le terminaron las ideas que está formulando para poder darle solución a ese conflicto y entonces ya surge pues lo que es la violencia. Bien, ¿qué es la violencia? ¿Sale? El día de hoy vamos a aprender, antes de pasar a toda la parte de estrategias que nos van a permitir solucionar estos conflictos, debemos de aprender qué es la violencia. La violencia vamos a entenderla como la consecuencia de un conflicto no resuelto, ¿sale? Es decir, surge la violencia a partir de un conflicto que no se resolvió de manera adecuada o el efecto de un conflicto mal atendido, ¿sale? Es decir, no tuvimos las estrategias necesarias pues, para poder establecer o darle solución a un conflicto. Entonces, la violencia la vamos a entender como la ruptura de la armonía a través del uso intencional del poder, como una amenaza o puede esa amenaza tener la probabilidad de causar lesiones, es decir, te voy a pegar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en la imagen, pues posiblemente un conflicto de pareja donde pues el hombre está estableciendo esta parte de la violencia, ¿no? Y posiblemente haya eh, una agresión física o se pretenda justamente realizar esa agresión física, ¿no? Es decir, causar lesiones, causar daño psicológico, causar incluso la muerte, el trastorno del desarrollo, privaciones contra sí mismo, contra otra persona o una comunidad, y pues obviamente la violencia va a tender a atentar contra las necesidades básicas del ser humano. Ahorita vamos a ver una de las teorías que nos habla justamente de las necesidades básicas del ser humano. ¿Y cuál es esta teoría? Pues la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow justamente nos habla de las necesidades básicas de todo ser humano. Entonces, ya para terminar esta sesión y abrir nuevamente la siguiente, ¿qué vamos a definir por violencia? Lo vamos a definir como el uso intencionado de poder que va a permear o que nos va a dar como consecuencia, pues obviamente una agresión, una lesión, un daño psicológico, un daño moral a una persona, contra una persona o contra varias personas. Entonces, justamente la violencia la vamos a aprender, es algo que tiene la intencionalidad de dañar a la otra persona o a los colectivos y que pues va a ser como resultado de un conflicto que no se resolvió de manera adecuada. ¿Sale? Entonces dejo de compartir y ahorita nos volvemos a conectar, por favor.